Y sí, el tema que a mí me toca es extrasístoles, pronóstico, estudio y eventual tratamiento. Y hoy vamos a hablar de las extrasístoles ventriculares, que son todos aquellos latidos prematuros o anticipados, originados distal a la bifurcación de las de His, en cualquiera de las ramas, del His-Purkinje y del miocardio ventricular de endocardio a epicardio. Las extrasístoles ventriculares son comunes, su prevalencia aumenta con la edad, y si nosotros le hacemos un electro de 12 derivaciones a una población normal, presuntamente sana, vamos a encontrar al menos una extrasístole ventricular en un 0.6 a 2.7% de los pacientes. Si a esa misma población le hacemos un registro electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas y 48 horas, podemos encontrarlas hasta en un 50% y quizás más. Entonces vamos a dejar desde ya definido lo que es la extrasistolía ventricular frecuente. Es una definición que, si bien es arbitraria, la vamos a encontrar en los libros de texto de electrofisiología, como por ejemplo el SAIPS, la vamos a encontrar en un montón de trabajos de investigación clínica en extrasistolía ventricular, y también es la que citan las guías publicadas el año pasado, en el 2017, de arritmia ventricular y prevención de la muerte súbita cardíaca del HRS y el resto de las sociedades vinculadas al ritmo cardíaco. Y esa es la definición: al menos una extrasístole ventricular en el electro de 12 derivaciones, o más de 30 por hora, lo que da un total de 720 en 24 horas. Vamos a encarar la charla como encararíamos un paciente portador de extrasístoles ventriculares en la consulta. Importa la sintomatología. Yo diría que la piedra angular del pronóstico y el eventual tratamiento es la presencia o ausencia de cardiopatía en el paciente portador de las extrasístoles. Vamos a hacer un planteo pronóstico y vamos a hablar un poquitito de las herramientas terapéuticas que tenemos. La extrasistolía ventricular puede ser totalmente asintomática, puede ser un hallazgo del examen clínico, puede ser un hallazgo de un electrocardiograma rutinario, etc. Sus síntomas más frecuentes son las palpitaciones, pero a veces esas palpitaciones no son tan claras y son percibidas como dolor o disconfort torácico. La fatigabilidad es un síntoma que hay que prestarle atención, porque muchas veces la extrasistolía ventricular, por el intervalo de acoplamiento corto que tienen, las extrasístoles no perfunden y la frecuencia ventricular, la frecuencia verdadera, es aquella de los latidos sinusales y de pronto anda por 30, 40 ciclos por minuto, y esa es la causa de la fatigabilidad de los pacientes. Otros síntomas como mareos, presíncope, síncope, insuficiencia cardíaca y quizás otros que yo no haya nombrado allí, son más marcadores de la cardiopatía de base que de la propia extrasistolía ventricular. Bueno, no es el motivo de la charla hablar de cada uno de los estudios para poder diagnosticar una cardiopatía, pero sí yo quería hacer especial mención a algunos aspectos del electrocardiograma, del Holter, de la ergometría y de la resonancia magnética en los pacientes portadores de extrasistolía ventricular, particularmente extrasistolía ventricular frecuente. En el electro importa consignar si las extrasístoles son monomórficas o polimórficas, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un planteo terapéutico cómo tiene importancia. Importa si lo que tenemos es taquicardia ventricular no sostenida en vez de extrasistolía ventricular. Si no, recuerden la importancia: cicatriz de infarto, FEBI de 40%, no es lo mismo extrasístoles ventriculares que taquicardia ventricular no sostenida. Miocardiopatía hipertrófica, no es lo mismo extrasistolía ventricular que taquicardia ventricular no sostenida, y así en otros escenarios clínicos. No todo latido prematuro ancho es una extrasístole ventricular, y hay que tener claro el diagnóstico diferencial con la extrasistolía supraventricular con aberrancia y también con la preexcitación intermitente, que es motivo a veces de confusión diagnóstica. Cuando le realicemos un Holter, queremos que venga informada la carga rítmica o la frecuencia de la extrasístole ventricular, expresada tanto en un porcentaje de los latidos como en el número absoluto de extrasístoles ventriculares. De nuevo, importa si lo que hay no es extrasistolía ventricular o más aún, arritmia ventricular, taquicardia ventricular
no sostenida, taquicardia ventricular sostenida, tanto polimorfa como monomorfa. Y este último punto, la correlación con los síntomas, es de particular relevancia porque a veces los síntomas no están debidos a las extrasístoles y el registro ambulatorio del electro nos permite correlacionar el síntoma del paciente con el ritmo que tiene en ese momento, y esto es especialmente importante a la hora de decidir tratamiento cuando lo que se busca es mejoría sintomática en pacientes con extrasístole ventricular. Tenemos Holter de 24, tenemos Holter de 48 y tenemos también otro tipo de registros de eventos, de registros electrocardiográficos del ritmo cardíaco no implantables y que los podemos tener 30, 40, y yo hasta recuerdo una chiquilina con 72 días puesto el registro de evento. Permiten que cuando el paciente tiene síntomas, toque un botón y podemos ver en ese mismo momento cuál es el ritmo cardíaco. Es de suma importancia. Si el paciente tiene síntomas sugestivos de extrasístole ventricular y los tiene con el ejercicio, le vamos a pedir la ergometría. Si la extrasistolía ventricular está presente a la hora de hacerse la ergometría, interesa que nos informen y nos muestren si se potencian o si se suprimen durante el ejercicio. Si no las tiene cuando se hace la ergometría, importa consignar si empiezan en el intraesfuerzo o en el posesfuerzo. Y de nuevo, importa evaluar si hay arritmia ventricular de mayor complejidad, y yo diría particularmente taquicardia ventricular polimorfa. Podemos pedir una resonancia cuando todavía persisten dudas de la presencia o ausencia de cardiopatía y generalmente lo hacemos luego de que el eco transtorácico nos plantea dudas todavía. Y una cosa que a mí me parecía importante y tuve que ir a hablar con los colegas de imágenes, yo tenía la idea de que no podíamos hacer una resonancia cardíaca con pacientes portadores de extrasistolía ventricular. Y ellos me dijeron que sí, que yo tenía razón, pero particularmente tenía razón cuando ellos evalúan displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Por ejemplo, si lo que están viendo es miocardiopatía hipertrófica, displasia, miocardio no compactado, fibrosis de diversas etiologías, no parece ser la extrasistolía ventricular una contraindicación y parece que ellos pueden adquirir las imágenes bien. Si lo que buscan es la displasia, las imágenes no son buenas por las extrasístoles. Me dijeron que de repente nos piden un tratamiento temporario para suprimir las extrasístoles con fármacos y ellos pueden evaluar la eventual displasia en la resonancia. Así que podemos mandar a los pacientes a hacer resonancia con tranquilidad cuando tenemos dudas si hay o no cardiopatía estructural. El pronóstico y también el tratamiento, como vamos a ver más adelante, está particularmente marcado por la presencia o por la ausencia de cardiopatía. Y la extrasistolía ventricular se ha estudiado en numerosos escenarios clínicos y hoy no vamos a poder ver todos los escenarios donde se estudió porque los trabajos podrían llevarnos quizás 40 minutos dedicarle a cada uno de los ensayos clínicos en cada uno de los escenarios. Pero yo quiero repasar particularmente el de la cardiopatía isquémica, sobre todo en las extrasístoles después del infarto agudo de miocardio, porque ha dejado enseñanzas de la utilización de los antiarrítmicos 1C. Quiero repasar también, detenerme unos minutitos en lo que es la miocardiopatía inducida por extrasístoles ventriculares o taquimiocardiopatía. Y quiero mostrar dos situaciones especiales por la importancia terapéutica que tienen. Pero si tuviera que darles un concepto como para llevarse a casa o a la consulta, es que aquellos pacientes portadores de extrasistolía ventricular, sobre todo extrasistolía ventricular frecuente, que tienen cardiopatía estructural, tienen aumentado el riesgo de muerte súbita de origen arrítmico y ese aumento en el riesgo de muerte súbita está particularmente marcado por el tipo y severidad de la cardiopatía de fondo. Pero los pacientes con extrasistolía ventricular que no tienen cardiopatía estructural no parecen tener aumentado el riesgo de muerte súbita arrítmica. Y sí, en ellos el problema es desarrollo de disfunción ventricular izquierda, dilatación ventricular izquierda y progresión a la insuficiencia cardíaca. Yo quería nombrar algunas cosas de aquellos pacientes que luego de tener un infarto agudo de miocardio presentan extrasístoles ventriculares, sobre todo 10 extrasístoles ventriculares por hora, y lo que hizo el estudio CAST fue darles antiarrítmicos 1C, particularmente la flecainida, que es la que tenemos acá y la más conocida,
y a otro grupo no darles antiarrítmicos. ¿Y qué vio? Que al cabo de unos pocos meses, 6 meses, la mortalidad aumentó 10 veces en los pacientes que recibían antiarrítmicos 1C, pese a que las extrasístoles se borraron. Y este fue el estudio que nos empezó a mostrar cómo no tenemos que utilizar antiarrítmicos 1C en pacientes portadores de cardiopatía estructural. Y lo que sí tenemos que hacer en aquellos pacientes con cardiopatía estructural y extrasístoles ventriculares es un tratamiento óptimo de la cardiopatía de base y eventualmente, como vamos a ver más adelante, la indicación de tratar existe por los síntomas o si consideramos y probamos que la extrasístole ventricular están contribuyendo al deterioro de la función ventricular. Como dije, las extrasístoles ventriculares frecuentes, cuando no hay cardiopatía estructural, el riesgo es el de progresión a la miocardiopatía más que el de riesgo de muerte súbita, es decir, el desarrollo de miocardiopatía inducida por extrasístoles ventriculares. ¿De qué depende de que un paciente con extrasístoles ventriculares frecuentes desarrolle una miocardiopatía? De varios factores, pero ninguno de ellos te van a decir, este sí va a ser miocardiopatía, este otro no. Los factores son la carga arrítmica, generalmente con cargas mayores del 20 al 24% de los latidos en el día son los que más veces desarrollan disfunción ventricular izquierda secundaria a las extrasístoles, pero pacientes con menos carga, 4%, pueden desarrollarla y pacientes aún con más carga pueden no desarrollarla, de manera que no es el único factor. La duración parecería que en aquellos pacientes asintomáticos y con mayor exposición temporal a la extrasístole ventricular tienen mayor probabilidad de hacer la miocardiopatía inducida por extrasístoles. El intervalo de acoplamiento es el tiempo que hay entre el latido sinusal previo y la extrasístole. Parecería que intervalos de acoplamiento más cortos tienen mayor probabilidad de desarrollar miocardiopatía. La localización epicárdica, que podemos ver la extrasístole cuando tiene ese comienzo arrastrado como si fuera una onda delta, y el ancho del QRS mayor de 150 milisegundos se postulan también como factores que podrían promover el desarrollo de la miocardiopatía, porque parecería que dan mayor disincronía. Pero bueno, repito, no por tener uno de ellos va a ser una miocardiopatía. Y yo lo que creo más importante es que a mayor factores, mayor es el control que tenemos que tener del paciente en términos quizás de precocidad con la que hacemos los eco transtorácico para evaluar si hay o no progresión a disfunción ventricular izquierda. A veces lo podemos hacer cada 2 años, a veces lo podemos hacer anualmente, a veces lo podemos hacer cada 6 meses. Cuando yo me refería a diversos escenarios clínicos, este es uno de ellos. Son esas extrasístoles ventriculares que por su intervalo de acoplamiento tienen la capacidad de generar, desencadenar taquicardia ventricular polimorfa y fibrilación ventricular. Esto es un ejemplo tomado de un libro, pero hace 2 martes vino una paciente joven de 55 años con un Brugada tipo 1 espontáneo y muerte súbita por fibrilación ventricular que se puso un desfibrilador y ya tuvo 3 choques, encima es alérgica a la quinidina, y fuimos a mirar todos los choques y todos empezaban con una extrasístole ventricular y rápidamente desencadenaba fibrilación ventricular. El otro escenario clínico importante es aquellos pacientes que se les puso un resincronizador por la insuficiencia cardíaca y que tienen un número suficiente de extrasístoles ventriculares que impiden una óptima resincronización. No olvidarnos las causas reversibles, alteraciones en los electrolitos, isquemia aguda, hipoxia, alteraciones metabólicas y el uso o abuso de cafeína, estrés, drogas y alcohol. Para ir terminando el tratamiento, yo diría que ¿por qué o para qué tratamos los pacientes? Lo que buscamos es un beneficio sintomático o un beneficio en la función sistólica. Y si decimos que el tratamiento de los pacientes con extrasístoles ventriculares y cardiopatía estructural es el de la cardiopatía estructural, también lo que queremos es mejorar sobrevida. Buscaremos eliminar las extrasístoles, pero muchas veces no lo vamos a lograr, y lo que sí alcanza para mejoría en términos de síntomas o función sistólica es disminuir la carga de extrasístoles ventriculares. ¿A quiénes tratamos? Allí en grande son los dos motivos más frecuentes por
por lo cual tratamos extrasístoles. Cuando hay síntomas limitantes, probados síntomas limitantes por las extrasístoles ventriculares. Hay un 33 acá, estos no son los minutos, ¿no? No, tranquilo. Ah, está. Y las extrasístoles ventriculares que causan o contribuyen a disfunción o dilatación del ventrículo izquierdo. También se tratan aquellas, y están más chicos porque son la menor fuente de pacientes a tratar, cuando las extrasístoles gatillan taquicardia ventricular polimorfa y fibrilación ventricular, y cuando hay respuesta limitada a la resincronización. El último punto es discutido cuando hay una alta probabilidad de disfunción ventricular izquierda, manifestada por un porcentaje mayor al 24%. Algunos grupos lo hacen, otra gente no lo hace, hacen control periódico quizás más estricto. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para tratar a pacientes con extrasístoles ventriculares? Como casi todas las que tenemos para tratar pacientes con arritmias: fármacos, ablación y estimulación. Y este me parece un buen esquema de cómo tratamos a los pacientes portadores de extrasístoles ventricular. Tenemos 4 grupos dependiendo si hay cardiopatía o no y síntomas o no. Aquellos pacientes sin cardiopatías, en los que buscamos disminuir la sintomatología. Comenzamos con antiarrítmicos 1C, particularmente la flecainida. La dosis es de 50 a 200 miligramos cada 12 horas. Recordar siempre que se inicia o que se aumenta la dosis de flecainida, hacer un electrocardiograma a las 48 a 72 horas y evaluar el PR, el QT, el QRS y el QT. Si hay un aumento del 15% del valor, particularmente del QRS y del QT, comparado con el electro previo, si se empezó la flecainida se la suspende, y si fue un aumento de dosis se vuelve a la dosis previa. El uso de beta bloqueantes y calcio antagonistas, pero particularmente beta bloqueantes, que es lo que más utilizan quizás los cardiólogos clínicos, lo vemos nosotros, los pacientes, la mayoría llegan con beta bloqueantes. En realidad muchas de estas extrasístoles son dependientes de la bradicardia, y con los beta bloqueantes lo que logramos es que el paciente quizás mejore sintomáticamente, pero se hace un holter de control y viene con más extrasístoles, porque más bradicardia, más extrasístoles, pero los beta bloqueantes, al ser inotrópico negativo, disminuyen la contractilidad y disminuyen la sensación del latido post-extrasistólico, y esa es la causa por la cual los pacientes sienten menos las extrasístoles, pero el holter muestra que hay más extrasistolía ventricular. Cuando beta bloqueantes o flecainida hay refractariedad a esos fármacos, hay intolerancia a los mismos, o el paciente dice, yo prefiero hacerme la ablación, no quiero tomar fármacos, es el lugar que tiene la ablación en pacientes sin cardiopatía para disminuir la sintomatología. Cuando el paciente no tiene cardiopatía y lo que queremos es mejorar la función sistólica, y si tenemos una morfología predominante, por eso que yo decía la importancia de ver en el electro o en el holter cuántas morfologías tiene la extrasístole. Con una morfología predominante el planteo es el de la ablación, porque ya con más de una morfología, la probabilidad de éxito en cuanto a eliminar la extrasistolía ventricular disminuye con la ablación. Y preferimos entonces, como puse allí, varias morfologías sin cardiopatía para mejorar la función sistólica, antiarrítmicos tipo 2, amiodarona o sotalol. Cuando los pacientes tienen cardiopatía y lo que queremos, generalmente cuando tienen cardiopatías están tratados por su cardiopatía estructural, la enorme mayoría lleva beta bloqueantes y ellos ayudan a disminuir la sintomatología. Si pese al uso de beta bloqueantes no disminuye la sintomatología, entonces bueno, empezamos antiarrítmicos tipo 3, sobre todo la amiodarona. Y cuando tenemos cardiopatía estructural y queremos mejorar la función sistólica, hay una única morfología de la extrasístole, también se plantea la ablación en primer lugar, pero si son varias las morfologías, lo que hacemos es amiodarona. ¿Cuándo tiene lugar la estimulación? Cuando la extrasistolía ventricular es muy frecuente, por supuesto es sintomática, depende de la bradicardia, y hay refractariedad o intolerancia a las drogas, y hay también contraindicación para la ablación. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente podemos evaluarlo en la ergometría si el aumento de la frecuencia suprime la presencia de extrasístoles ventriculares, o se puede hacer un estudio electrofisiológico y con la estimulación auricular ver a qué frecuencia se suprimen las extrasístoles ventriculares. Implantamos, no se queden con la idea de que esto es algo común, esto es muy infrecuente, pero si hay que hacerlo, lo que se hace
es en estos casos y se implanta un marcapasos bicameral, pero el modo de estimulación es AAI a una frecuencia suficiente como para sobrepasar la extrasistolía ventricular. Bueno.